Diciembre reunía a las familias, pero alejaba a los amigos. Desde la época del colegio yo les tenía miedo a esos días de fin de año. Los exámenes finales eran en noviembre y antes del 20 de ese mes nos mandaban para las casas sin más amigos que los del vecindario. El colegio hacía el milagro de juntar a los de Laureles con los del Poblado, con los de Prado, Boston y Buenos Aires. También nos acercaba a los poquitos que vivían en Envigado y en otros barrios de la ciudad. Pero cuando terminaban las clases se acababan los motivos para esa integración social. Mis diciembres eran días de soledad. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Las Partes de la Lengua. Es un placer estar con ustedes. Este fragmento que ustedes acaban de leer y de oír corresponde a la novela más reciente del autor antioqueño Juan Diego Mejía y se llama Adiós, pero conmigo. Es un placer, Juan Diego, que hayas aceptado esta entrevista. ¿Cómo estás? Bien, Claudia, y muy contento, pues de verdad que el gusto es mío estar pues contigo y estar en Telemedellín, un canal emblemático de esta ciudad que ha significado muchísimo para esta ciudad. Es de muchas maneras la casa de todos ustedes, los que han venido pasando por acá en este programa. Exactamente, y es la casa, ha sido la casa de la ciudad. Por aquí ha pasado la historia de la ciudad reciente, de los últimos 20, 23 años. Bien, Adiós, pero conmigo es una novela que narra a un joven que entra a la universidad a estudiar matemáticas, a la Universidad Nacional, y pues allí cuenta sus vivencias con la familia, con los amigos, con sus compañeros de clases, con sus profesores. Hablan también de sus primeros amores y de esas incertidumbres que tal vez todos a esa edad, cuando estamos empezando esa época de la universidad, tenemos. Yo siento que ese narrador nos representa a muchos de nosotros. Entonces quiero preguntarte, ¿qué tanto de ese narrador es afín a Juan Diego Mejía? Pues yo creo que pues decir que el 100% pues sería como, yo no voy a decir una redundancia, porque de todas maneras todos los autores, todos los escritores, hombres y mujeres, escribimos camuflándonos, casi como tratando de que el lector crea que no es nuestra historia la que estamos contando, pero es inevitable que todo lo que escribimos es nuestro. Entonces yo no podría negar a este personaje, a este narrador, y además porque cuando lo escribí, cuando lo recuerdo, cuando hablamos de ese narrador y de esa historia, vuelvo como a revivir esos años, de los 20 años. Ayer, nada menos, ayer me invitaron a la Universidad Nacional, hacía rato que no iba, y me invitaron a hablar de este libro. Entonces estaban en el hall de la biblioteca, había, no sé, 100 muchachos, 120, y yo los veía tan jovencitos, pero tenían 20 años, mucho, Claro. sí, mucho, 20 años. Ese fui y así, yo. sí, y a mí me pasaron un montón de cosas cuando yo tenía la edad de ellos. Entonces fue encantador como ver cómo los ciclos se van repitiendo. Ese narrador, pues, yo no lo puedo negar, que tiene mucho que ver conmigo. Bien. Encuentro en esta novela una belleza que está atada a algo que yo considero es la sencillez y es una característica que también vi en El cine era mejor que la vida, Soñamos que vendrían por el mar. Entonces se me ocurre preguntarte, Juan Diego, ¿cómo nace tu deseo de escribir sobre Medellín, la amistad, los compañeros, bueno, sobre los paros en la universidad, como también lo escribes tú, los zurdos que buscaban militantes en todas las facultades? ¿Cuál es ese origen de tu narrativa? Sabes que en tus palabras yo creo que me gustaría tomarlas y decir, esta es mi poética, eso que estás diciendo me describe totalmente, eso es lo que yo quiero contar, de eso quiero hablar. Y pues no es que me esté imaginando un mundo distinto al que viví, por eso tal vez se me ha catalogado como, de una manera muy extraña, unos estudiantes de Bogotá de una universidad hicieron una tesis y la titularon Juan Diego Mejía hacia una estética débil.
Y yo me quedé muy sorprendido con eso porque yo pensé que me estaban insultando. Cuando me aclararon, me dijeron, no, lo que pasa es que Gianni Vattimo, el filósofo, habla del pensamiento fuerte y del pensamiento débil. Y el pensamiento fuerte es aquel que hace grandes transformaciones sociales, digamos la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, las transformaciones sociales que hay en alguna de las sociedades. Y el pensamiento débil es el pensamiento de los seres cotidianos, de la gente común y corriente, del tendero, del taxista, del estudiante, del futbolista, y ese soy yo. Y ahí me matriculo, en una estética débil. Claro, pero eso si no se explica puede tener No, una es terrible. pésima interpretación, ¿cierto? Claro. Yo también estaba asustada. Y, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Bien, a mí me gusta mucho Sole, el personaje, uno de los personajes femeninos que está allí en la novela. Ella es una estudiante que es aparentemente frágil, pero luego en el camino va demostrando que es todo lo contrario. Hay una descripción muy bonita de ella cuando se levanta y se enfrenta a los zurdos porque van a convocar otro paro. Y de hecho el narrador empieza a decir, yo realmente nunca me imaginé que ella fuera capaz de pararse y de hablar de esta manera frente a todos los estudiantes. Hay mucha fuerza, ¿no? Y hay mucha convicción en las ideas de esta mujer. Quiero entonces preguntarte si hubo alguna intención específica en la creación de ese personaje. Fue, sí, obviamente una intención absoluta de hablar del tipo de mujer en el que yo creo y en el que yo como que he depositado como todo en mi vida. Yo tengo una hija, 2 nietas, mi esposa, tuve una mamá, o sea, estoy rodeado de mujeres. Y siempre he tratado de aprender de ellas porque son las personas que resuelven todo. Entonces, en esta novela hay 2 muchachos que son como los protagonistas. El narrador y un amigo que se llama Franco, que es mucho más alto que él, es grande, tiene barba. Y entonces los 2 se enamoran de Sole. Ellos son absolutamente dudosos, todo les da... no saben para dónde van, están perdidos. Uno a los 20 años... Es muy difícil saber para dónde va, sí, es muy difícil. Sí. Y si está estudiando matemáticas puras, peor. Porque fíjate, los ingenieros de pronto son capaces de hacer una acera, ¿cierto? O hacer un murito con ladrillos. Los odontólogos que están estudiando odontología, de pronto son capaces de limpiar los dientes de alguien, de la mamá, o en fin. Pero un matemático, ¿qué sabe? A los 20 años, ¿qué sabe? Claro, y es porque además estamos acostumbrados a lo que es práctico, a lo que se puede ver, ¿cierto? La sí. matemática es más intangible. Entonces, estos muchachos estudian una carrera muy abstracta y fuera de eso tienen 20 años y fuera de eso se enamoran de la misma mujer, de Sole. Y Sole es fantástica. Sole es un sueño para mí porque es la mujer ideal, es la que sabe para dónde va. Aunque no sepa, echa para adelante. Y se les enfrenta en la asamblea de la universidad a los zurdos, que por supuesto están tratando de que todo el mundo salga a paro. Y ella se enfrenta con un discurso hermoso y termina diciendo a estudiar, a soñar, tenemos derecho a ser mejores. Y eso decirlo en mi época, o sea, yo no era capaz de decir eso porque me sentía de derecha, me sentía reaccionario, me sentía retrógrado. Pero que ella cuando lo dice está llena de razones. Por eso me gusta ese personaje porque dice lo que los muchachos no son capaces de decir. Y por lo general las mujeres son capaces de decir lo que los hombres no somos capaces de decir. Casi siempre. Yo soy un tipo absolutamente inútil, yo soy un hombre en construcción. A mí me dicen, usted tiene que, para un contrato, tiene que llenar estos requisitos. Digo, no quiero el contrato, no soy capaz. Y mi mujer lo coge, la hoja, y dice, esto se hace así, esto ya lo tiene, chun, 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 le faltan 2 cositas, búsquelas. Y es así, y así son las mujeres, como yo las pienso, pues, como me parece que han conducido, por lo menos las pequeñas sociedades en la familia. Lo que quisiéramos es que condujeran sociedades más amplias, la sociedad, que condujeran el mundo, que su visión del mundo
permeara como a todas las actividades nuestras, su forma de resolver los conflictos. Yo me acuerdo, mi mamá, por ejemplo, cómo resolvía los conflictos entre hermanos. Mi papá nos pegaba correazos, ¿cierto? Pero mi mamá no. Mi mamá veía que estábamos peleando dos hermanos y nos paraba frente a frente a que nos miráramos sin reírnos. A ver, y ella se ponía a hacer otra cosa, a planchar o algo. Y a los 2 minutos estábamos muertos de risa y abrazados. Y se acababa el conflicto, ¿cierto? Tan bonito. Qué bueno poner a Putin con los líderes de Occidente a resolver las cosas así. Párense ahí, en lugar de tener esa mesa grande en el Kremlin, porque no hacen una mesa chiquita y júntense y mírense. Sí, además porque haciendo memoria de lo que estás relatando en relación con el personaje y lo que tú estás describiendo, que es la forma como ves a las mujeres, hay también una reflexión muy bella alrededor de eso plasmada en la novela, y es que esta mujer también es capaz de hablar por los demás. Entonces, cuando ella termina el discurso, tú pues escribes, el narrador empieza a decir, esto es fantástico porque ella está hablando por mí, está hablando por Franco, está hablando por Ernesto, está hablando por todos los estudiantes que están en cola y no pueden entrar porque estamos en paro, está hablando porque necesitamos salir de la universidad a tiempo, y me parece que esa forma colectiva de hablar y de pensar, pensando en los otros, no es lo común. No, no es lo común. Nosotros casi siempre queremos quedar bien, queremos ser héroes y sacrificamos el objetivo, pero cuando alguien interpreta el objetivo y nos representa, ya, yo lo sigo a donde sea. Y por lo general lo que he visto es que son las mujeres las que son capaces de identificar esos objetivos. La carta En el camino de Pablo Neruda empieza: adiós, pero conmigo serás. Irás adentro de una gota de sangre que circule en mis venas o fuera, y bueno, y sigue. Es un texto lindo, un poquito largo. El título de la novela omite el verbo. Sí. Adiós, pero conmigo. Serás, se queda por fuera. ¿Qué quieres decir con este título? Es un recuerdo de mi adolescencia, bueno, de esos primeros años, cuando estaba en esa edad, leíamos mucho los versos del Capitán, de Pablo Neruda. Y también, ya cuando nos volvimos como más militantes, más de la izquierda, que es una historia que se narra en otro libro que mencionaste ahora, que es Soñamos que vendrían por el mar. Entonces ya leíamos, era el Neruda que no es tan bueno, que es el Neruda político, el de España en el corazón, el de Nuevo canto de amor a Stalingrado. Y nos aprendíamos de memoria, digo, los amigos más cercanos, nos aprendíamos de memoria esos poemas. Pero algo que yo, o sea, a mí se me olvidaron todos, los de España en el corazón, los de Stalingrado, todo, pero se me quedó grabado ese verso, adiós pero conmigo. Y es porque yo siempre pensé que decir eso era una manera como de resistir la despedida. Yo creo que este libro es un libro de despedidas. Es un libro en el que hay un grupo de muchachos que logran unirse por algunas razones y por otras razones empieza a desintegrarse y empieza a irse el uno, se suicida el otro, pasa esto, se van y van quedando muy solos. Entonces tienen que aprender a vivir solos. Y necesitan algo como algo que los ayude a entender que se van a separar. Y cada vez volvía con más fuerza ese verso de Neruda. Pero a mí me parecía más interesante cortarlo ahí, porque quedaba como esa ambigüedad, adiós pero conmigo. Es una cosa que yo decía, me la voy a jugar, vamos a ver si esto funciona. Y yo creo que ha funcionado porque he recibido buenos comentarios de lectores sobre el título. ¿No te pusieron problema los editores? Esta vez no, los editores por lo general ponen problemas. El anterior, que se llama Soñamos que vendrían por el mar, se iba a llamar Perdónanos Carlos Marx, pero Gabriel Iriarte me dijo, estás loco, no puedes poner eso así, tenés que poner otro nombre. Entonces me tocó cambiarlo, pero en este no me lo tocaron. Y dije, bueno, pasó. Bien. Acabas de mencionar el suicidio
Y sobre eso viene mi siguiente pregunta, porque hay un par, pues digamos que el primer personaje que conocemos en la novela que se suicida es un profesor, el profesor Morales, Sí. también matemático, y luego ocurre con uno de los compañeros del grupo, con Ernesto. Entonces, Juan Diego, me asalta la inquietud de saber qué es lo que hay con el suicidio que te llevó a llevarlo de una manera muy clara, contundente, a lo largo de la narración. Ese es un problema que yo tal vez no he sido consciente de la presencia, a pesar de que escribí una novela dedicada al suicidio, cuando hace 20 años, en 2002, o en el 2000 más bien, una amiga se lanzó del Hotel Dan Carton, una modelo muy bella que había en esta ciudad, y yo fui con el novio de ella a recoger el cadáver. Y años después, para quitarme ese fantasma de la cabeza, escribí esa historia. Se llama Era lunes cuando cayó del cielo. Pero yo como que dije, bueno, simplemente me alivié del dolor que tenía del recuerdo de ella, pero no era consciente de que al escribir esta historia iban a aparecer otra vez los suicidios. Y es que es algo recurrente entre los jóvenes. Y sobre todo en estas universidades y en estas carreras tan exigentes, en donde hay tanta presión por la academia, hay tanta soledad, los muchachos y las muchachas viven muy jóvenes, muy solas, no sé, como muy abandonados del mundo, como resolviendo sus propios problemas solos. Y estos se encuentran con eso. Fíjate que el profesor que se suicida es el profesor que ellos más admiran. Sí. Y Pero todo se además, maneja con silencio, sí, con ambigüedades. y que además no muere, que ese es como la tragedia mayor, porque él se pega un tiro y parece que en el último momento como que se hubiera movido y el tiro entró y salió. Y lo que ocurrió fue que lo dejó ciego, pero muerto en vida. No, pues ¿cierto? eso es una tragedia terrible. Y No. después el otro compañero, el más brillante, el único que medio sabía para qué servían las matemáticas, que él dijo, bueno, con eso que nos han enseñado, yo les armo el cubo Rubik. Sí. Y empezó chun chun. Y en una clase nos enseñó a armar el cubo Rubik utilizando permutaciones, que es álgebra abstracta. Y ese es el que se suicida. Y se suicida, pues, no voy a hacer spoiler, pero No, se pero suicida de esa- una manera sí, muy horrible, cruel, horrible. ¿cierto? Sí. Entonces, cuando menos pensé, yo estaba metido en esa novela hablando de la muerte. Yo quería hablar de la vida, yo quería dar esperanza. Inclusive, yo había pensado mucho en que quería hacer una novela así desde cuando leí a Patrick Modiano, en una novela que se llama En el café de la juventud perdida. Yo dije, yo quiero hacer una novela sobre la juventud perdida, sobre mi juventud, sobre mi adolescencia. Y todo el tiempo pensando en esa novela, en ese tono. Y cuando escribí dije, yo creo que esta va a ser hermanita de la de Patrick. Maudiano no sabe, Muy bien. pero esta novela ¿Le quiero podemos que mandar sea. esta entrevista? Claro, por supuesto que sí. Quiero ahora, Juan Diego, hablar del amor, porque también, además de este tema que estábamos hablando hace unos minutitos del suicidio y también de la incertidumbre que hay entre los jóvenes, hay cosas bellas. No es el amor definitivo, pero sí es en muchos sentidos el descubrimiento del amor, este que vemos entre Sole y Franco, Sole y el narrador, Ernesto y Raquel, ese amor pues que quedó también ahí truncado. Son amores embolatados, pero me gustaría saber para ti qué es el amor. Me sentía tentado de decirte que a mí también me gustaría saber, porque ahora es algo muy distinto a lo que era antes. Ahora pues hay una certeza de no estar solo en el mundo. En ese momento yo creo que la impresión que uno quería formarse cuando sentía que había amor era que todo iba a ser posible. Ahora no pienso tanto en eso, pienso es como en el momento, ¿cierto? Pero en ese tiempo uno soñaba mucho era con el futuro. Y el personaje, bueno, todos se enamoran al principio de Raquel,
Hay tres mujeres, digamos, que sobresalen ahí: Raquel, Sole y Susana. Raquel es una muchacha muy inteligente que va a unas clases que realmente no le corresponden a ella, porque ella está estudiando una ingeniería de petróleos, creo. Pero coinciden en una clase. Y ahí ese es el desastre porque todos se enamoran de ella. Y ese amor que todos creen sentir por ella termina en tragedia cuando Ernesto se suicida. Hay otro amor que parece más duradero, que es el de Sole, que es esta mujer que lo sabe todo, que habla bonito, que está a punto de graduarse, que se va a ir para Estados Unidos a trabajar en un organismo internacional, en el Banco Mundial o algo. Y cuando todas esas mujeres pasan cerca del narrador y él ve que no son para él, él va y acude como a una solución, y es ir a un pueblo cercano, que es el Retiro, y allá por casualidad conoce a unas chicas del pueblo. Bueno, y le gusta mucho una, a ella es a la que les lee el poema de Neruda. Y es una mujer distinta a todas las que había conocido, porque es muy, digamos, la básica, porque no tiene, digamos, el lenguaje intelectual, apenas va a entrar a la universidad, es de un pueblo, habla de cosas muy distintas, y este tiene miedo de que ella no sea como la compañera que él necesita. O sea, él siempre está pensando en el futuro. ¿Qué vamos a hacer después? Inclusive Sole es la que lo invita a pensar piense en 10 años, váyanse del país 10 años y vuelva. Y vuelva. ¿Cierto? Y él sueña con Susana, y Susana es como el objeto de, yo no sé si del deseo, pero por lo menos es la tranquilidad que le puede brindar. Sin embargo, él empieza a sentir miedos, porque dice, se me fue Raquel, se me fue Sole, Susana también se va a ir. Entonces, de hecho, él hace que ese amor llegue al final antes de tiempo. O sea, el hombre le tiene miedo al amor. Ese muchacho le tiene miedo al amor. Así es, pero me embolataste la respuesta. No, pero yo creo que el amor es porque el futuro. me estás contando de los personajes, pero no me estás dando la respuesta sobre para ti qué es el amor. Es que es muy difícil, esa parte pero muy yo difícil. no puedo creer que te va a acorchar con una pregunta de esas. No, pero me voy quedando con eso que te digo ahora, que el amor digamos, es esa certeza de no estar solo. Okay. Quedémonos así. Está bien, está muy bien. Estuve a punto de inscribirme en artes por la belleza de la imagen del cielo que me hacía volar, pero sentí que algo me aló con fuerza hacia el lado de la ciencia. Tal vez fue la mano de Copérnico que no quería soltarme. Uno, a esa edad, no sabe nada de nada. ¿Valió la pena haber estudiado matemáticas? Sí, inclusive, Claudia, con este libro, al escribir este libro, recuperé, o sea, acaricié de nuevo las matemáticas. Volví a estudiar, volví a leer. Recuerdo que compré alrededor casi 70 libros, conseguí para leer, para volverme a poner a tono, no porque fuera a hacer demostraciones matemáticas ni nada, sino que no quería tener imprecisiones. No quería que este libro lo leyera un matemático, alguien que supiera, que tuviera formación matemática y dijera, esto es una bobada. Yo quería que se dieran cuenta que aquí hay alguien que navegó por ese mundo de la matemática, pero que lo bordea. Aquí en este libro no profundizo en nada, pues porque yo ya no soy matemático. Sí, claro. Y no es un libro para matemáticos. Sí, es una historia de matemáticos, pero no. Entonces rescaté la historia de Évariste Galois, que es un muchacho francés que tenía la misma edad, cuando él murió tenía la misma edad que tenían estos muchachos de la novela, 20 años. Pero a diferencia de ellos, Galois sí sabía para dónde iba y había descubierto una gran teoría que se llama la teoría de Galois, que es la teoría de grupos, que es también un concepto matemático. Pero desafortunadamente era un muchacho negado para la vida, parecido al narrador.
también le tenía, pues, también pensaba que no iba a lograr nada en su vida personal, empezando porque era un defensor de Napoleón en los años. Él nace en 1811, Napoleón abdica en el 14 o 15 y de ahí en adelante es como la reconquista de los Borbones del poder, ¿cierto? Entonces los Borbones están en el poder en Francia y a él le toca crecer es al mando de los Borbones, bajo el mando de los Borbones. Y él rechaza la monarquía, quiere a Napoleón y lucha por eso. O sea, es un revolucionario, pero a destiempo. Es un revolucionario anacrónico. Y además es un genio de la matemática, pero es demasiado niño y nadie lo reconoce. Total, termina involucrado en un duelo de pistolas y ahí lo matan. Entonces estos muchachos de 1985 más o menos que se desarrolla esta novela, descubren la historia de Galois y dicen, bueno, y este sí sabía para dónde iba y nosotros no sabemos dónde estamos parados, no sabemos nada de nada. Y era dramático, o sea que yo por 2 años más o menos que me demoré escribiendo esta novela, pude volver a sentir esa pasión de ser matemático, de haber sido matemático. Lamenté no tener 2 vidas, una para la matemática, otra para la literatura. Tuve que escoger y me fui por la literatura. Y entonces entremos a ese mundo porque entre muchas otras cosas, además de escribir esta novela, otras novelas, otros cuentos, pues también has sido director del taller de creación literaria de la Biblioteca Pública Piloto y me gustaría que le contaras a esta audiencia cómo ha sido esa experiencia. Es una experiencia muy, muy, muy bacana. Yo creo que quienes fuimos alumnos o discípulos, como decía Manuel Mejía Vallejo, cuando fuimos sus discípulos en los años 80, quedamos como tocados por las bondades de un taller de escritores. En esa época, cuando éramos miembros del taller de la biblioteca, que se reunía los miércoles de 4 a 6 de la tarde, realmente de 4 hasta que se le acabara el trago que tenía Manuel en el vaso. Ahí la crítica decía, Manuel Mejía está equivocado, en un taller no se enseña a escribir. Es verdad, en un taller no se enseña a escribir, pero sí le ahorra a uno mucho tiempo. Hablar en voz alta con otros escritores, con otros aprendices, sirve mucho, porque le ayuda a uno a ver caminos que está tomando de pronto equivocados y las experiencias sumadas de todos le ayudan a uno a enderezar la ruta. Entonces yo quedé como muy marcado con eso y desde siempre he tenido talleres. Entonces trabajé en la maestría de escritura creativa en Bogotá de la Nacional, que la fundó Asriel Bibliovich, y ahí compartimos con mucha gente muy chévere, con Piedad Bonet, con Roberto Burgos Cantor, con Juan Manuel Roca, hasta con Tomás González, cuando vivía allá. Y era muy, muy, muy interesante pues, esa experiencia. Luego aquí en EAFIT se creó otra maestría y finalmente hace unos 5 años la biblioteca me invitó a hacer un taller, pero de creación literaria, con el mismo formato de estas maestrías. Consiste en que quienes entran al taller tienen que tener un libro que están escribiendo. Pues no van a entrar a ver si me gusta escribir, no. Tienen que entrar casi como presentar, este es mi proyecto de libro. Okay. Y si se les aprueba, entonces durante un tiempo yo los acompaño y hasta que terminen el libro. Ese es el formato que es sacado de la maestría de Bogotá. Estamos en el semestre de las ferias del libro. Bueno, empieza el año con la que siempre va primero, que es la Filbo, pero luego a partir de julio hasta que se acaba el año prácticamente hay ferias del libro en todo el país. De hecho, han aumentado. Ya vamos como en 25 ferias del libro que se celebran en distintas regiones de Colombia. Tú fuiste director de la Fiesta del Libro aquí en Medellín entre los años 2013 y 2016. Sí. Y quiero preguntarte a propósito de eso, como profesor, pero también como autor, y una mirada muy importante que es la del ciudadano que
puede tener el goce de los encuentros culturales. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué crees que son importantes las ferias del libro en el país? Las ferias regionales son muy importantes. A mí me gustan más las ferias regionales que la Filbo. La Filbo tiene pues una gran afluencia de público, pero yo creo que ese puede ser también su gran problema. Y es que es muy masiva, es poco personalizada y en las regiones uno encuentra otra cosa, el color local. Entonces, bueno, con la diferencia también de que muchas de las ferias regionales como la Filbo son organizadas por las cámaras, por la Cámara del Libro, o sea que son de los editores y del mundo del libro. La de Medellín se diferencia porque es un evento público, lo organiza la Alcaldía de Medellín con dineros públicos y simplemente se invita a las editoriales para que participen. Pero ahí hay una diferencia muy grande, porque permite que la fiesta tenga ingreso gratuito y permite que haya una democracia en la escogencia de los participantes. No puede haber círculos cerrados, no puede haber camarillas, no puede haber roscas. Eso sería una afrenta a la ciudad. Entonces manejar la fiesta del libro para mí fue una experiencia muy interesante porque me confrontó con el sentido de lo público. Me confrontó en cuanto a que no es un divertimento ni es un negocio, sino que es un evento público. Lo demás, si es buena la fiesta, los libreros van a vender y van a ganar plata, y los que venden tamales y los que venden perros calientes, todos van a vender, pero tiene que ser buena, tiene que convocar. Y por fortuna, en la Fiesta del Libro es un evento muy querido en esta ciudad, que la gente, inclusive me gusta mucho cuando llegan visitantes y le dicen a un taxista, lléveme a la Feria del Libro, y le dicen, no señor, es la fiesta del libro. Los mismos taxistas le corrigen y saben, ¡pam!, van directamente al Jardín Botánico. Me gusta que se haya tomado, durante el tiempo que a mí me tocó estar, abrimos a otras áreas, a Carabobo. Antes quedaba solamente el orquidiorama, luego la circunvalar, después salimos a Carabobo, luego el Parque de los Deseos. Y es una fiesta que toda la zona norte queda impactada por eso. Era, Claudia, hace un tiempo, digamos en los años 80 y 90, pensar que uno va a ir a leer un libro al norte, a Moravia, a las 8 de la noche, eso era impensable, que uno iba para allá. ¿Usted qué va a hacer allá? ¿Le va a pasar algo en la zona norte? ¿Y fuera eso a leer? Y a leer. Pero ahora ocurre una cosa magnífica y es que la presencia de ese público logró como espantar el terror, el miedo, y hay una confianza. Entonces uno desde que sabe que hay fiesta del libro, uno va confiado a la zona norte. No sabe que allá no le va a pasar nada, ya sabe que van diariamente 50, 60 mil personas. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el problema? Y la belleza de ver la gente joven con poquita plata, sentados en el piso, escogiendo el libro que van a comprar y no les meten gato por liebre nunca, sino que escogen el libro que es y le sacan jugo a su billetico. Es un evento que a mí me emociona hablar de él, pues, y me siento muy orgulloso de haber pasado por ahí. ¿Cómo transforma la cultura a una sociedad? La transforma dándole algo como, yo creo que es una respuesta parecida a la que me hablabas ahora del amor, dándole esa confianza de que no estamos solos, porque la cultura es diversa y más en nuestro país. Antioquia tiene una gran diversidad cultural, una cantidad de visiones, una cosmogonía múltiple, no es una forma única de ver el mundo. Uno sabe que en Urabá la gente llora a sus muertos distintos a como los lloran en la zona andina, en Sonsón, por ejemplo. Uno sabe que estamos llenos de manifestaciones culturales diferentes. Y cuando todas esas culturas pueden expresarse, hay una alegría. Lo triste de la cultura es cuando se trata de crear una cultura hegemónica, un solo relato,
que quiere invisibilizar al resto. Y dice, lo que tenemos que pensar es esto, así como nos ven desde fuera en el país. A los países nos ven como una cultura hegemónica, retrógrada, que no quiere, que inclusive habla de Antioquia Federal y de Antioquia República Independiente, esas tonterías que se dicen en la calle. Pero cuando uno de verdad le abre las puertas a las culturas que hay en esta región, la sociedad se siente segura y se siente confiada. Y entonces la cultura ciudadana aparece. ¿Por qué en el metro hay como tan buen comportamiento? Porque todo el mundo se siente con derecho, porque todo el mundo es reconocido. Sentido de propiedad. Si una señora llega embarazada al metro, un mensajero le ordena a otra persona, párese y le da el puesto. O sea, la autoridad allá es el que tenga la razón, no el que tenga la plata. Y si una sociedad logra eso, pues es una sociedad que se va a transformar. Ahí es donde yo creo que es la clave para que la cultura de verdad como que genere un nuevo bienestar. No es carreta, la cultura ciudadana no se logra con prohibiciones, con sanciones, se logra es con oportunidades. Y con paciencia, porque son procesos de Eso es largo, eso son aliento. generaciones, eso tienes toda la razón, eso no es de un momento a otro. Así es. Quiero volver a tus reflexiones sobre la mujer, que me parecen tan bonitas y las cuales además agradezco, porque entonces se me ocurre una pregunta ya cerca del cierre y es, ¿qué libro escrito por una mujer a ti te ha sorprendido? Muchos, pero se me ocurre en este momento a Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, una reflexión tan bella sobre la pérdida de la pareja. Cuando Madame Curie pierde a Pierre, y Rosa Montero está reflexionando sobre esa pérdida porque ella también perdió a su marido por un cáncer. La forma como habla del amor, como habla pues del feminismo, pues como que ahí entiende uno la necesidad de que la mujer luche y grite y patalee, ¿cierto? Porque cómo es que le niegan a Madame Curie, a María Curie, le niegan el premio Nobel por ser mujer. Que por ser mujer, y que no, que se lo vamos a dar a su esposo. Y después ella se gana el premio en química sola y no le iban a invitar que porque tenía un amante. Pues esa es esta sociedad. Entonces cuando una mujer empieza a mostrarnos, no a decir, porque la literatura contemporánea no es decir las cosas, sino mostrarlas, es que es una diferencia abismal con otras literaturas. Cuando muestra esa injusticia con la mujer, yo creo que esos son los libros que tenemos que leer. Me gusta también Chimamanda, no tanto como lo de Rosa Montero, para ser sincero. ¿Leíste La flor púrpura? Sí, claro, claro, ese es emblemático. Divina. Sí. Sí, te recomiendo el de Rosa Montero, el último, sobre la enfermedad mental. Sí, lo tengo en fila. Extraordinariamente bello. Y es muy personal, digamos, así como tú lo dices, todos los escritores tienen algo de sus emociones en sus relatos. Este es descarnado porque es Rosa contando su propia experiencia con su enfermedad mental, con sus desajustes, pero luego relacionando todo con grandes personajes de la historia, muchos de ellos escritores conocidos, y que tuvieron que lidiar con la enfermedad mental. Pero pues Rosa tiene este sentido del humor, esta capacidad también de burlarse de ella. El personaje de La carne, por ejemplo, es mucho ella y ella burlándose de eso. Pero te lo recomiendo, es un libro buenísimo. Y antes de cerrar, quiero preguntarte por tu equipo, por el Medellín. ¿Qué es el fútbol en tu vida? ¿Qué es lo que mueve el fútbol en el corazón de Juan Diego Mejía? Eso es algo tan especial y eso no lo puede entender mucha gente. Los hinchas del Nacional no entienden eso. Estos muchachos no van a entender. No vamos a crear problemas aquí, no van a por entender favor. nunca que uno quiera a un equipo aunque pierda.
casi que porque pierde es porque uno lo... ¿Por lo que uno lo compasión? quiere. No, ¿Misericordia? sino porque ¿No? se parece tanto a uno, se parece tanto a los seres humanos. El Medellín es muy similar a los seres humanos. Y, es una enseñanza permanente. Yo digo, yo aprendo más con los domingos con el Medellín que con cualquier otra clase que me den de sentido común. Porque yo cuando veo, bueno, sí, pero Marrugo hizo un taquito en la mitad de la cancha y con eso es suficiente, con eso me voy a dormir tranquilo. Pero perdieron. Van a acabar con el técnico, ¿no? Ojalá que no, porque me cae muy bien Pues David. la gente lo quiere mucho, pues porque es de ahí mismo, del equipo, pero no le está yendo bien. Yo creo que lo pusieron antes de tiempo. Es su primer equipo, ¿no? Es el primer equipo que él dirige. Sí, pero él ha estudiado mucho. Lo que pasa es que es un campeonato muy duro, con gente con unas espuelas tremendas. Y David es muy ingenuo. Así como la cultura, Juan Diego, para entender el fútbol, para amarlo, hay que tener paciencia. Sí, y mucho, no sé, pasión también, ¿cierto? Ah, no, pues es que la pasión no puede faltar en ninguno de los espectros de la vida. Para esto tenemos que tener pasión también. Claro. ¿Cierto? Es un placer que hayas aceptado esta invitación, Juan Diego. Muchísimas gracias. No, qué gustazo, Claudia, muchas gracias. Bueno, y con ustedes nos encontraremos en el próximo capítulo de Las Partes de la Lengua. Busquen los libros de Juan Diego Mejía. Síganse enamorando de la literatura colombiana. Hasta pronto.